Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Pedagogía en Acción, donde la pedagogía se mueve, se escucha y emociona. El espacio en donde abordamos los temas más relevantes dentro del mundo educativo. Mi nombre es Liliana Salvador y me encuentro con María Teresa Benítez. Y nos acompaña el día de hoy un invitado muy especial. Y bueno, hoy hablaremos sobre un tema muy esencial, la educación inclusiva. Un enfoque que busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones, estén en una misma aula y tengan igualdad de oportunidades. Así que quédate con nosotros, que esto apenas comienza. Esto es Pedagogía en Acción. Y bien, para abordar este tema, tenemos un invitado muy especial, el licenciado Elder Rosa, quien cuenta con una licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, con un técnico universitario en Educación Social y con un máster en Gestión e Innovación Educativa. Además, tiene como experiencia como docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la Entrada Copán, facilitador de desarrollo comunitario, Centro de la Niñez Plan Internacional. Licenciado, bienvenido. Buenas tardes, gracias Liliana, gracias María Teresa. Es importante el poder abordar este tema, ya que nos permite reconocer que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y tenemos la misma igualdad y que juntos podemos transformar una sociedad más justa. Bueno, licenciado Elder, empecemos por lo básico, ¿verdad? ¿Nos podría ayudar a definir qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva, desde un enfoque pedagógico social, es aquella acción que nos permite valorar al ser humano como un objeto puntual, como ese sujeto de derecho que transforma la sociedad, que tiene las mismas oportunidades y que valora el desempeño de cada uno de nosotros. Asimismo, podemos partir de que la educación inclusiva es darle oportunidad a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, tal como lo menciona la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de 1989 y ratificada en Honduras en 1990, donde todos los niños y las niñas tienen derecho a una educación de calidad, inclusiva, donde se respeten los derechos y la dignidad de cada uno como seres humanos. Bien, y es interesante como lo mencionaba con mi compañera Liliana, que muchas veces malinterpretamos lo que es la palabra inclusión, ya que le damos el significado que más nos convenga y no en esta ocasión el que es la educación inclusiva. Sí, es que realmente no solo hablar de inclusión no es solo darle la oportunidad a aquellas personas más desfavorecidas, sino es darle la oportunidad para que todas las personas se valgan como sujetos de derecho, donde se respete la dignidad, donde tengan las mismas oportunidades y que puedan garantizar desde un enfoque holístico esas habilidades para ser incursionados en una sociedad más justa. Creo que muchas veces crecemos con la idea errónea, ¿verdad? De que cuando hablamos de inclusión nos referimos solamente a incluir a personas con discapacidades físicas o discapacidades psicológicas. Efectivamente, yo siento que muchas veces no tenemos como esa información de qué es educación inclusiva, o simplemente la palabra inclusión tiene un significado muchísimo más profundo de tener a un niño en un aula, porque si bien es cierto que todos tenemos el derecho a la educación, siento que malinterpretamos eso, que con tener a un niño en el aula ya estamos siendo inclusivos, y efectivamente sí, pero va más allá. Es tener a un niño en el aula y que el niño se sienta parte, que él aprenda de diferente manera, porque sabemos que todos los estudiantes aprenden de diferentes ritmos y necesitan diferentes como herramientas. Todos aprendemos de manera distinta, entonces inclusión para mí sería darle a todos como ese espacio de aprender a su manera. Es que, claro, Liliana y María Teresa, yo creo que es muy importante que podamos reflexionar. Cuando hablamos de educación inclusiva, también debemos de partir que todas las personas tenemos derechos, que todas las personas necesitamos y debemos tener una educación de calidad,
sin discriminación, donde las herramientas pedagógicas, donde los espacios de aprendizaje sean igualitarios de acuerdo a las condiciones y a las capacidades de cada una de las personas. Es que no podemos hablar de, cuando hablamos de inclusión, no podemos hablar de números, cuántos niños y niñas con discapacidad tenemos en un aula de clase. Tenemos que hablar de ese camino que está recorriendo el niño o la niña para ser incluido en una sociedad más justa, donde él se pueda desarrollar plenamente, donde él esté en ambientes respetuosos, donde él aprenda sin miedo, donde realmente se respete la dignidad humana como un derecho. Así es, y cuando hablamos de, bueno, en este caso, educación inclusiva, ¿qué cree que piensan los estudiantes al escuchar esta frase educación inclusiva? ¿Cómo cree que ellos reaccionan ante esta propuesta? En un mundo injusto como el cual vivimos en Honduras y en Latinoamérica, hablar de inclusión muchas veces lo asociamos con discapacidad, con síndrome de Down, con niños con menos posibilidades que nosotros. Sin embargo, al no estar preparado, ni el docente ni la currícula nacional no está preparada para poder hacer una inclusión de calidad, el estudiante lo ve como una carga y muchos docentes o muchos de nosotros lo vemos como no estamos preparados y cerramos la puerta porque creemos que para atender el tema de inclusión necesitamos tener algo con una dimensión mucho más grande. Realmente lo que necesitamos para trabajar en inclusión es que nuestra pedagogía esté orientada a las capacidades y a las competencias de darle respuesta a esos niños y niñas que tienen menos posibilidades de acceso a una educación de calidad. Bueno, licenciado, ya que tocó el tema, ¿verdad? Sería importante que nos diera a conocer cuáles son los desafíos que enfrentan los docentes para aplicar este tipo de modelo de inclusión dentro de la educación. Bueno, realmente, Liliana, creo que es muy importante reconocer que nuestra currícula nacional no está regionalizada. Esa es una de las partes. Número dos, en pleno siglo XXI todavía existe la unidocencia en las aulas de clase. Número tres, no hay herramienta, no hay un proceso de formación sistemático que capacite al docente para dar respuesta a los niños y las niñas. Sobre todo hay una débil articulación de la sociedad, de la comunidad educativa. ¿Por qué? Cuando vemos un niño con síndrome de Down, cuando vemos un niño con discapacidad o vemos un niño autista, lo que el docente y mucho el sistema lo vemos como una carga y no como la oportunidad para aprender y desafiarnos a alcanzar mejores oportunidades. ¿Qué otro reto tenemos? Nuestra currícula es muy rígido. Las pruebas son estandarizadas. Tenemos el reto de capacitarnos, de aprender sobre derechos humanos, de garantizar que el aula de clase es un espacio idóneo para que el niño imagine, crea y se motive y sea realmente respetado como un ser humano capaz de poder hacer las cosas de acuerdo a sus capacidades, sus habilidades. Y en esta ocasión, que ya que tocó el tema, yo creo que también las familias tienen un papel muy importante en lo que es la educación inclusiva. ¿Usted qué piensa sobre eso? Recuerde que la educación parte inicial desde nuestros hogares, cuando se hace una crianza con amor, una crianza donde se respete la dignidad del ser humano, donde sea inclusivo, donde haya ese papel protagónico de los padres y madres acompañando el proceso educativo, vamos a poder tener una educación más inclusiva, una educación donde el niño se sienta parte de la familia. Al sentirse parte de la familia, va a crecer fuerte, con valores, con conciencia, con habilidades que le va a permitir desafiar un mundo donde y enfrentar un mundo donde realmente se debe de aprender a trabajar. La familia es desde el enfoque de la inclusión, es un pilar fundamental porque garantiza el desarrollo pleno de la sociedad justa de los niños y las niñas. Sí, y es ahí donde creo que muchas veces no vemos más allá, ¿verdad? Y
y pensamos de que es responsabilidad solamente del docente de crear una educación inclusiva para el niño, dentro del niño, sino que es responsabilidad de todos, incluso nosotros como estudiantes, de crear o sea, abrir esa brecha, ¿verdad? De lo que es la educación inclusiva. Sí, recuerde que hay factores muy importantes. Nuestra sociedad, no estamos preparados en gran manera, ni la docencia, ni la currícula, ni la misma familia para atender la inclusión social como un camino del día a día. Nosotros creemos que porque en un centro educativo se creó una rampa para que un niño con silla de ruedas pueda ingresar al sistema educativo, ya estamos hablando de inclusión. La inclusión va mucho más allá. No es solo números, no solo son espacios, es trato digno hacia el ser humano, capaz de, donde el padre y madre de familia se conecta articuladamente con el docente para poder promover un enfoque de una escuela donde se respeten los derechos, aprender sin miedo y sobre todo que las políticas educativas de ese centro educativo sean amigables al entorno donde el niño y la niña pueda aprender sin miedo. Y bien, si bien es cierto que necesitamos apoyo para que la educación inclusiva se dé, yo siento que también necesitamos información sobre cómo ser inclusivo, cómo podemos aportar en eso, porque también siento que es un tema que sí está, pero que no está abordado de la manera a que los demás lo entiendan, porque yo puedo decir, ¿y usted qué piensa sobre educación inclusiva? Y no me van a saber responder porque no tienen ese conocimiento. Es que siento que no se le da la importancia que de verdad requiere, ¿verdad? Y más en la actualidad, que estamos viviendo en un mundo de que de verdad se necesita de que uno esté informado siquiera de lo que es la inclusión para tratar a todos de igual manera. Es que recuerde que hablar de educación inclusiva no es solo una voluntad del docente. Eso va mucho más allá. Tiene que ir conforme a las políticas públicas, conforme al proceso de formación sistemática, conforme a competencias desarrolladas en los docentes. Pero recuerde que nuestro sistema educativo nacional de la SEDUC está orientado en la parte estadística, en la parte cuantitativa, no en la parte cualitativa. Y por ende, la inclusión la hemos dejado así como pequeños brochazos y no hemos ahondado realmente cómo se siente el niño o la niña siendo parte de una sociedad donde muchas veces por una discapacidad son discriminados o discriminadas. Bueno, licenciado, ya considero que deberíamos de pasar como a lo positivo, ¿verdad? De repente no sé si usted tiene algunas experiencias exitosas las cuales usted nos podría compartir dentro de lo que es la educación inclusiva. Realmente Honduras tiene, y sobre todo la zona occidental de Honduras, tiene muy buenas herramientas. Tiene 3 modelos que ha diseñado y que ha probado y que realmente generaron impacto. Tenemos uno que se llama Escuelas Amigables o Escuela Amiga de la Niñez, que lo promocionaba UNICEF, donde el niño y la niña, desde un enfoque de derechos, es el centro y el pilar de la educación de calidad. Tenemos otra experiencia importante que Plan Internacional Honduras ha desarrollado e implementado en Santa Bárbara, Copán, Lempira, Ocotepeque, que se llamaba Escuelas de Calidad, donde la comunidad educativa, donde el padre de familia, donde el niño o la niña, capaces de liderar, capaces de potenciar sus habilidades y competencias para generar aprendizaje desde un enfoque de derecho inclusivo, respetando la igualdad y sobre todo garantizando el empoderamiento de género en los niños y las niñas. Una tercera experiencia es la experiencia de Visión Mundial a través de escuelas amigas de la niñez, muy parecida a la de UNICEF. Sin embargo, esta tiene otro enfoque porque habla también de la crianza positiva y habla del entorno educativo con calidad. Las tres grandes experiencias tienen una particularidad. Fomenta el trabajo en el equipo, todas las acciones están centradas en los niños y las niñas, los docentes
son parte de un proceso de formación sistemática para que tengan habilidades, herramientas para educar, para evaluar, para acompañar y sobre todo para liderar procesos de transformación en la educación. Por otra parte, también tiene un componente muy importante, es el trabajo día a día con las familias para que éstas sean parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para garantizar una educación de calidad. Estas tres experiencias en Honduras han sido fenomenales. De hecho, es muy importante reconocer que en la zona de Copán tenemos escuelas como el Centro de Educación Básica Las Américas de San Jerónimo Copán, que tiene todo este enfoque de trabajo muy bueno, y podemos encontrar docentes referentes en este proceso. Al igual podemos hablar de otros centros educativos donde se garantiza una educación de calidad a través de estos enfoques participativos. Y no uno menos importante, que es el de María Montessori, donde hay muchas herramientas para garantizar una educación inclusiva, pero todo esto tiene una acción particular: el fortalecimiento y acompañamiento a los centros educativos con infraestructura, con formación humana, con acompañamiento en procesos y nuevas técnicas de aprendizaje para los niños y las niñas. ¿Y cuáles considera usted, verdad, que son las buenas prácticas que se deben adaptar en el aula de clases desde ya? Primero, una educación basada en derechos. Si los niños y las niñas se potencian como sujetos de derecho, podemos hacer acciones muy fundamentales. Número dos, todo el trabajo de escuela para padres, pero desde el enfoque inclusivo, donde ellos son partícipes activos de la enseñanza-aprendizaje, con herramientas, con prácticas, con modelos de convivencia pacífica en los centros educativos. Otra es el trabajo en equipo, el fortalecimiento de los liderazgos y sobre todo el proceso de los círculos de aprendizaje docente, donde los docentes se reúnen a compartir las diferentes experiencias que tienen del modelo educativo, y de ahí generan pasantías que generan también oportunidades de aprender uno del otro. Y no menos importante es cómo desarrollamos en los niños y las niñas ese ideal de que son sujetos capaces de darle respuesta a las necesidades y a un enfoque más holístico en temas de educación. Qué interesante lo que menciona. Ahorita estaba mencionando lo que son las escuelas para padres. Yo creo que también ese es otro tema que está como que no se entiende muy bien, porque muchas veces los padres de familia nada más piensan que solo son reuniones para ver las notas de los hijos, y siento que ahorita con lo que estaban mencionando de la escuela para padres, pues es un gran aliado para que la educación inclusiva se dé. Es que, y volvemos un poco a lo que atrás Liliana preguntaba sobre el rol de la familia. Realmente la escuela para padres es un espacio de reflexión, de análisis, de cómo realmente estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pero generalmente hay una particularidad. A la escuela para padres no van las personas que tienen mayor necesidad. Entonces tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento, de visita domiciliaria, de nuevas estrategias para llevar a todos los padres a esa reunión, de que no debería durar más que 1 hora, 45 minutos, 1 hora, 20 minutos de reflexión basado en derechos humanos, basado en educación de calidad, basado en el rol del padre y madre en la educación de sus hijos. Y enseñarle al padre y a la madre: no basta con enviar a nuestro hijo a la escuela, no basta con comprar los cuadernos, no basta con ponerle merienda, sino es cómo nos vamos acompañando en cómo utilizar el lápiz, revisar las tareas, en cómo vamos a preguntar al docente. Pero sobre todo, aquí hay un común denominador: es la relación entre el padre de familia y el docente, porque eso fortalece la escuela para padres. No como una herramienta, sino como el espacio de reflexión y análisis del rol que tiene cada uno de ellos en la comunidad educativa y en la educación particularmente de sus hijos e hijas. Bueno, licenciado, ya que mencionó lo que es el acompañamiento, ¿verdad?
cómo se puede involucrar más a lo que es la comunidad educativa, ¿verdad? A que acompañe más sobre lo que es la educación inclusiva. Recuerde que basado en la experiencia de los modelos de Plan Internacional Honduras, de World Vision, de UNICEF, el fortalecer la participación de padres y madres en la educación pasa por 3 momentos. 1, invitarles. 2, involucrarlos. 3, hacerlos partícipes del desarrollo de las diferentes temáticas que se dan en el centro educativo. Es bonito cuando se ven a padres y madres acompañando en diferentes espacios. Por ejemplo, si queremos dar la clase de agropecuaria o una clase de cómo sembrar un huerto escolar, traemos un padre de familia, lo involucramos, le decimos que nos dé las técnicas que ellos utilizan, porque nosotros podemos, como docentes podemos tener la experiencia científica a través de los libros, pero ellos tienen la experiencia del día a día de cómo sembrar. Cómo los involucramos también en temas religiosos, en temas sociales, en temas de desarrollo comunitario, para que ellos sean parte del proceso. Pero algo muy importante es, si nosotros logramos que el padre de familia se enamore del proceso educativo, vamos a tener unos aliados perfectos en educación. Todo el mundo hablamos de prevención de violencia. La mayor prevención de violencia la hace el padre y madre de familia cuando está involucrado en los centros educativos, y esto fortalece la participación ciudadana de los y las niños y niñas. Bueno, y qué interesante lo que menciona, que con el simple gesto de hacer partícipe al padre de familia en una actividad escolar ya estamos siendo inclusivos y ya estamos involucrando más a la comunidad. Yo creo que ese punto de vista es algo que no siempre se ve. Es como que tenemos muy rígido o estandarizado todo lo que se tiene que dar, que olvidamos que la inclusión también puede ser de esa manera. Y recuerde que la inclusión permite darle pequeños espacios sociales para ir construyendo una sociedad más justa, donde se respeten los derechos, y ese camino permite aprender a ser padre de familia, el rol que tiene el padre de familia en la educación, el rol protagónico que tiene el docente en la creación de cultura de paz, el rol protagónico que tiene el niño y la niña para ser un sujeto de derecho, una persona que toma decisiones autónomas, una persona que lidera pequeños espacios. Recuerde que la inclusión nace de pequeños espacios de participación que permiten cambiar una realidad más justa en una sociedad de desigualdad. Exacto, licenciado. Así que, ¿hacia dónde usted considera que va la educación inclusiva? O sea, ¿qué se espera en el futuro de la educación inclusiva en los próximos años? ¿Qué espera usted? Bueno, realmente la educación inclusiva, lo que realmente esperamos que tenemos que aprender primeramente a valorar la inclusión tecnológica en los temas de la escuela. Esa es una de las grandes barreras que tenemos y tenemos que aprender. La otra situación es cómo nosotros como padres de familia o como docentes somos realmente ejemplo digno de imitar en el tema de la inclusión, no como un discurso, sino como una práctica del día a día para involucrar a los niños y las niñas. Como también, si se involucra padres de familia, se involucran docentes, cómo se hace una campaña de promoción de derechos humanos, una campaña que promueva una política pública inclusiva donde los niños y las niñas puedan generar campañas de aprender sin miedo, de basta, no basta, con discurso, vamos a la práctica. La participación ciudadana es un elemento fundamental para el tema de la inclusión. Pero fundamentalmente, ¿hacia dónde vamos? Que hayan escuelas protectoras, donde se respeten los derechos de los niños y las niñas, donde hayan docentes capacitados, liderando transformación educativa, donde la comunidad educativa pueda ser capaz de ser parte de la prevención de la violencia, prevención del abuso y sobre todo de la prevención de la violencia basada en género, que generalmente también nos permita participar en espacios de toma de decisiones de la comunidad, de la familia y de la misma sociedad. Hacia ahí debería de enfocarse la educación inclusiva.
Aprender sin miedo sería una campaña fundamental para que los niños y las niñas aprendan, desaprendan, pero sobre todo sean resilientes en un mundo voraz de desigualdad en el cual vivimos. Bien, ¿qué mensaje le dejaría a las personas, padres o estudiantes que nos escuchan? Wow, yo creo que primero es cómo somos parte de la inclusión nosotros, cómo estamos transitando ese camino, porque no basta con hablar del tema, tenemos que aprender a vivir en una sociedad donde respeto los derechos humanos, donde respeto la dignidad humana, donde busco una sociedad más justa, pero sobre todo con el acompañamiento del docente, el acompañamiento del padre de familia, vamos a tener niños y niñas participativas que generan cambio y aprenden a vivir y a convivir basado en un enfoque de derechos humanos. Y bien, yo creo que, pues sí, efectivamente la educación inclusiva, pues siento que debería de ser muchísimo más divulgada, o sea, no tanto como dejar en inclusión es tener a un niño en el aula y darle una educación, sino que ir más allá de eso, de alumno por alumno, porque como lo mencionaba antes, todos aprendemos de diferente manera y a diferente tiempo, entonces una manera de ser inclusivo sería adaptarnos a ese niño que aprende de diferente manera, que aprende con otro método. Sí, y creo que también es importante, ¿verdad?, darle la importancia de que esto requiere, ¿verdad? Ya que a veces, bueno, muchas veces hablamos de inclusión y sabemos en nuestro interior que es importante, que hay cambios que debemos de hacer para mejorar, no solo nosotros, sino para servir de ayuda a que otros mejoren, ¿verdad? Y que otras personas no se sientan mal, no se sientan incómodos ante la sociedad. Entonces, creo que todo empieza en nosotros mismos, en generar un cambio para que cada día podamos ser mejor y ayudar a los demás a ser mejor. La educación inclusiva es el medio más eficaz para combatir las desigualdades, la discriminación, y es un paso muy importante, firme, a construir una sociedad más justa, inclusiva, buscando una educación para todos y para todas basada en el respeto y la igualdad. La inclusión no es llevar personas a un sistema educativo, es crearle mejoras a esos espacios para que los niños y las niñas aprendan dignamente. La igualdad no significa tratar a todos por igual. La igualdad significa darle a las personas de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a sus condiciones y sobre todo respetando la dignidad humana. Eso es básicamente una educación inclusiva. Muchísimas gracias, Lee Kelder, por sus conocimientos y por compartir este aprendizaje con nosotros. Bueno, esperamos que este episodio haya sido de mucha ayuda, que haya sido enriquecedor y que inspire a todos nosotros, ¿verdad?, a crear una brecha y a seguir construyendo espacios educativos más inclusivos. Solo recordarles que si nos sumamos todos a promover una educación inclusiva, vamos a tener mayor esperanza. Y los niños y las niñas de Honduras les estaremos dando la oportunidad de un mundo más justo, donde se viva y se respire el cumplimiento de sus derechos. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por su participación. Estamos agradecidas con todo el conocimiento que nos ha impartido. Bueno, gracias, licenciado. Espero que también a nuestros oyentes le haya sido de mucha ayuda este episodio. Nos despedimos, pero nos vemos en el próximo episodio. No olviden seguir nuestras redes sociales. Nos encontramos en YouTube como Pedagogía UNAP Curoc. Hasta la próxima.